Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Bueno, yo creo que ya estamos por empezar. Vamos a poner admitir. Buenos días, ¿qué tal Marta, Almendra? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Es igualito su... Hola. Yeah. Buenos días, Adriana. Bien, entonces voy a empezar a compartir algunas diapositivas con el tema de hoy y bueno, y voy a presentarme también. Así que me comentan si es que lo pueden ver bien. Mm, mm. Listo, les agradecería que me pongan como un dedito arriba para saber si es que lo están viendo bien, si están viendo las imágenes. Perfecto, muchas gracias. Genial. Bien, entonces empezamos. Eh, bueno, primero presentarme. Mi nombre es Pamela Salazar Suchero, soy psicóloga clínica, soy terapeuta dialéctica conductual, realicé mi formación en sentidos, ya llevo trabajando hace algún tiempo con este equipo. También soy danza movimiento terapeuta, me formé en la Universidad Nacional de Arte en Argentina y actualmente soy estudiante del programa de maestría en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en la Complutense de Madrid. Bien, entonces vamos a empezar. Y el tema de hoy es importancia de las habilidades DBT. Pero para poder profundizar un poco más en por qué son importantes las habilidades DBT, primero vamos a tener que responder pues una pregunta muy importante que ¿qué es DBT? ¿O qué es la terapia dialéctica conductual? ¿No? Las siglas en inglés son Dialectical Behavior Therapy. En español, terapia dialéctica conductual. Entonces, veamos un poquito qué cosa es la terapia dialéctica conductual. Bueno, la terapia dialéctica conductual es un programa terapéutico para tratar a pacientes con severos problemas de desregulación emocional, conductas suicidas y autolesivas frecuentes, ¿sí? Eh, la autora, la creadora de este programa es Marsha Linehan. Marsha Linehan es psicóloga, profesora, autora estadounidense y creadora de la terapia dialéctica conductual. Es la que tenemos acá en la imagen. Y les voy a comentar un dato curioso para los que quisieran investigar o profundizar un poco más en su vida personal. Marsha Linehan en su juventud fue internada reiteradas veces por conductas autolesivas e intentos suicidas.
con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, el tratamiento que ella construye junto a todo a su equipo de investigación nace desde un conocimiento realmente profundo de sí misma, nace desde un profundo, eh, desde una profunda comprensión del padecimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con trastornos límites de la personalidad. Marsha Linehan, bueno, como les comentaba, es importante que quizás puedan profundizar un poquito en su historia, porque es de donde parte esta terapia de la tercera generación que está basada en evidencias científicas. La evidencia científica respalda la eficacia de la terapia dialéctica conductual en el tratamiento como, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, pero el mayor porcentaje o la mayor población se lo llevan los pacientes con trastornos límites de la personalidad, ¿no? Esta terapia se ha demostrado efectiva en la reducción de los síntomas, en la mejora de la calidad de vida y desarrollo de habilidades para poder afrontar situaciones difíciles. Después vamos a ir viendo un poquito más acerca de esta terapia y cómo es el abordaje en sí. Bien. Para poder también responder por qué son importantes las habilidades DBT en pacientes con desregulación emocional, primero tenemos que responder otra pregunta más, que es, ¿qué es la vulnerabilidad emocional? Entonces, vamos a empezar. Acá tenemos una imagen, un cuadrito que he creado, ¿no? Y lo que vemos acá es que esta imagen tiene dos vectores, ¿no? Un vector que tiene que ver con la intensidad emocional y el segundo vector que tiene que ver con el tiempo o la duración de la emoción, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que lo puedan tener un poco de manera más gráfica en nuestra mente, y es una persona con vulnerabilidad emocional y una persona que no tiene vulnerabilidad emocional. Por ejemplo, supongamos que Luciana es una adolescente que está en el colegio y justo en la hora del recreo tiene un conflicto con su enamorado, discuten, ¿sí? Entonces, veamos que Luciana no tiene vulnerabilidad emocional, ¿ok? Entonces discute con su enamorado, levanta la voz y su enamorado le dice, mira, Luciana, yo creo que mejor no es un buen lugar para poder hablar de ello, pero quizás el fin de semana te voy a buscar para que podamos hablar de esa situación. ¿Ok? Luciana se frustra un poco porque quería resolver la situación ya, entonces de alguna manera eso la hace sentir un poco Dejo la mano frustrada y un a ver si poco la ven. triste también, ¿sí? Entonces, acá quiero que vean un poquito el cursor, ¿sí? Que es que Luciana llega a su casa, se siente un poco triste porque quería resolver la situación con Raúl, imaginemos, y entonces empieza a Hola, conectar con esa sensación de tristeza, ¿sí? Y Pamela, disculpa, sí, no se ve el cuadro, se queda viendo la carátula del PPT, todavía no has pasado la diapositiva, se ha quedado congelado ahí. Muchas gracias. A ver, vamos a verlo. Qué raro, yo lo puedo ver. A ver, ahí me indican si lo pueden ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Entonces, sigamos con el ejemplo, ¿no? Entonces, Luciana es una persona que no tiene vulnerabilidad emocional, por lo tanto, llega a su casa con toda la situación que les comenté anteriormente, empieza a sentir tristeza y esa tristeza empieza desde una base cero,
¿ok? Y poquito a poco empieza a incrementar esa tristeza hasta el nivel 5. En ese nivel 5 empieza obviamente, a sentir la tristeza en su cuerpo porque quería solucionar la situación ya mismo. Y entonces se mete a su cuarto, empieza a llorar y después de que llora y descarga, fisiológicamente baja un poco la intensidad de la tristeza. Encima, podemos ver que quizás mamá entró a la habitación de Luciana, le dijo que no pasaba nada, que esté tranquila, que era mucho más efectivo que pudieran hablar el fin de semana para poder solucionar la situación. Entonces, la intensidad emocional que estaba en un 5 vuelve a retornar, ¿no? Vuelve a retornar un poco a la calma después de haber llorado, después de hablar con mamá. Inclusive Luciana lo que hace es que se pone una película de Netflix, una de las películas favoritas de ella, se prepara canchita y va bajando más la intensidad emocional de la tristeza. Y después en la noche le escribe al novio, al enamorado, diciéndole que no hay ningún problema, que está bien, que esperaba hablar el fin de semana con él para solucionar todo, ¿sí? Acá podemos ver a una persona que no tiene vulnerabilidad emocional. Ahora, vayamos con el mismo ejemplo, pero una persona que tiene vulnerabilidad emocional. Entonces, volvemos con los mismos personajes. Luciana tiene vulnerabilidad emocional. Pasa la situación con Raúl, con su enamorado en el colegio, ella se exalta, empieza como a levantar un poco la voz, él le propone mejor hablar el fin de semana, que ese no era como el lugar adecuado para poder hablar. Entonces ella empieza a frustrarse y a sentirse con mucha tristeza. Sin embargo, cuando llega a casa y siente o aparece la tristeza, nos damos cuenta que la tristeza no empieza en un punto cero, sino que al tener vulnerabilidad emocional empieza en un basal mayor, empieza en un punto 5. Por lo tanto, como empieza en 5, la emoción se va a disparar más rápidamente hasta el 10. Supongamos la tristeza, si lo ponemos del 0 al 10, 0 es estoy tranquila y 10 es ya no tolero más esta tristeza, ya no lo tolero en el cuerpo porque me activo fisiológicamente, ¿sí? Entonces, esta tristeza se dispara mucho más rápido, se dispara la intensidad emocional mucho más rápido y llega al punto 10. ¿Mm? Y no, supongamos en ese momento Luciana se pone a llorar, entra a su habitación, ¿sí? Y siente la intensidad de la tristeza mucho más alto, por lo tanto, también se activa fisiológicamente, es decir, también puede ser que empiece a sentir, supongamos, mucha tensión en el cuerpo, mucha desesperación, intranquilidad, palpitaciones, no puede respirar, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que una persona con vulnerabilidad emocional, la emoción no retorna a la calma tan rápidamente como una persona que no tuviera vulnerabilidad emocional, sino que más bien lo que va a hacer es que se va a perpetuar, que se va a prolongar esa emoción, ¿sí? Puede prolongarse horas, puede prolongarse hasta días, ¿no? Entonces, cuando la emoción se prolonga tanto tiempo, lo que va a hacer es que Luciana se va a activar fisiológicamente y su cuerpo ya no lo va a poder tolerar, no va a poder tolerar todo eso que está sintiendo. Y como se perpetúa en el tiempo esta emoción, durante esas horas o todo ese tiempo, también se van a ir sumando situaciones durante el día, como por ejemplo, eh, puede ser que inmediatamente Luciana está en su cuarto, está llorando y de repente empiezan a venir pensamientos, voy a poner a admitir,
empiezan a venir pensamientos sobre situaciones pasadas con sus parejas anteriores donde han tenido una discusión y la relación se ha terminado. Entonces se empieza a rumiar sobre ello también. Entonces empieza a surgir otra emoción. Ya no solamente es la tristeza, sino que empieza a surgir la emoción del miedo. Quizás el miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a que se vaya a repetir una situación similar como ya le pasó anteriormente. También puede pasar que imaginemos que Luciana tenía que presentar una tarea para el día siguiente y como las emociones están tan intensas, ni siquiera puede sentarse a realizar una tarea. Entonces, eso la hace también entrar en rumiación, donde de repente se ha visto en una situación similar, donde no ha podido presentar una tarea y ha salido mal, entonces eso le hace pensar que no es buena alumna y entonces aumenta otra emoción más que puede ser el enojo, la frustración con ella misma. Y ahí es donde también empiezan estos pensamientos de entonces toda mi vida es un fracaso, ya no me importa nada, ¿sí? Es como que es una intensidad emocional y empiezan a aparecer, no solamente empieza con la emoción de la tristeza, sino que se van sumando otras emociones más. eh, mm, Debido a lo que ella está pensando en ese momento, ¿no? Es como que la emoción va escalando cada vez más y más. Y eso hace que la persona se active fisiológicamente. Entonces, como les comentaba, como la persona se activa fisiológicamente a todo nivel, puede ser el dolor de cabeza, palpitaciones, no puedo respirar, tengo intranquilidad en el cuerpo, ya no lo tolero más. Entonces, ahí, con toda esa mezcla de situaciones internas, de emociones y de pensamientos, es donde va a surgir lo que nosotros le llamamos conducta problema. La conducta problema son acciones muy poco efectivas, no son efectivas, sin embargo, lo que van a hacer es que van a hacer que en este caso Luciana tenga como un alivio, una descarga inmediata a todo lo que está sintiendo porque ella su cuerpo no lo puede tolerar, ¿sí? La conducta problema vendría a ser las conductas autolesivas, los intentos suicidas. Eh, Vemos que esta conducta problema es el resultado de que ya no tolero más todo lo que está pasando a nivel fisiológico y necesito de alguna manera descargarlo o aliviarlo y no tengo las herramientas efectivas para poder hacerlo. Entonces recurro a una conducta problema, que si bien es cierto, alivia momentáneamente, a largo plazo vemos que definitivamente no es efectivo, ¿no? Porque supongamos que Luciana tenía como objetivo tener una muy buena relación con su enamorado. Ese era su objetivo. Sin embargo, al presentarse esa conducta problema, lo que va a hacer es que quizás la respuesta de la pareja más bien sea como tomar distancia, ¿sí? O puede aparecer el miedo, inclusive puede generar obviamente ciertas situaciones conflictivas en la familia, con los padres, etcétera, etcétera. Es decir, no la acerca a su objetivo, sino más bien la aleja del objetivo que ella quería, ¿sí? Pero sin embargo vemos que no tiene otra alternativa porque no tiene las herramientas para poder enfrentar esta intensidad emocional, para poder regular esta intensidad emocional a través de herramientas efectivas, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en la vulnerabilidad emocional son 4 puntos importantes, ¿no? Que las emociones empiezan en un basal mayor, por lo tanto, se elevan con mayor rapidez. ¿Sí? Llegan a una intensidad grande. También vemos que la emoción se prolonga en el tiempo.
Por lo tanto, hay un lento retorno a la calma. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que tiene vulnerabilidad emocional y otra persona que no tiene vulnerabilidad emocional. ¿Por qué es importante poder saber esto de acá? Y también muchos seguramente se preguntarán, ¿y cómo es que una persona tiene vulnerabilidad emocional? ¿O cómo es que aparece? ¿Cómo es que algunas personas sí y otras no? Bueno, vamos a ir viendo este cuadrito. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Me avisan, porfis. Vemos que es una vulnerabilidad emocional, el cuadrito, de la intensidad y el tiempo. ¿El otro no lo pueden ver? No, Ah, ok. Bien, gracias por avisarme. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Perfecto, gracias, Sebastián. Entonces, ahí vemos que hay un cuadrito, de nuevo, el de vulnerabilidad emocional, pero veamos un poco eh, cuáles son de alguna manera los factores para que una persona desarrolle vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, uno, uno de los factores, ahí estamos, uno de los factores que podemos observar es los cambios neurológicos, ¿sí? Los cambios neurológicos tienen que ver con los factores genéticos también, ¿sí? Es decir, hay una cierta predisposición a algunas cosas. Nosotros cuando vamos llenando la historia clínica, le preguntamos a los pacientes, a los familiares, si es que hay antecedentes de problemas de salud mental, porque ese puede ser un factor importante para desarrollar vulnerabilidad emocional. También observamos en el embarazo, si es que hay algún tipo de traumatismo en el nacimiento, complicaciones o, bueno, diferentes amenazas de aborto o incluso conflictos familiares mientras la mamá está gestando, también después del parto, es decir, asfixia, internamientos del bebé. También podemos ver factores de estrés, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Como abuso físico, psicológico, sexual, eh, abandono, conflictos en la familia, cambios de colegio, situaciones de bullying para el niño en el colegio, a muerte de cuidadores o separaciones de los padres, es decir, cambios drásticos, persistentes en la infancia. Son factores para desarrollar vulnerabilidad emocional. Es decir, un niño que pasa por una situación de mucho estrés, donde su sistema nervioso se ve alterado, ¿sí? Entonces, acá vemos los cambios neurológicos que pueden desarrollar la vulnerabilidad emocional. Y ahora vamos al punto de, ¿y cómo es que una persona desarrolla desregulación emocional? Bueno, según la teoría biosocial, refiere que si hay vulnerabilidad emocional y a la misma vez hay un ambiente invalidante, es como que este combo desarrolla en la persona una desregulación emocional. Pero veamos un poquito qué es el ambiente invalidante para poder entenderlo un poquito más, ¿no?
Cuando hablamos de una acción invalidante, estamos hablando de, por ejemplo, cuando nosotros queremos comunicar nuestros sentimientos y recibimos una respuesta que ignora lo que sentimos, que juzga, que minimiza o que rechaza nuestra experiencia emocional, ¿sí? Por ejemplo, veamos algunas frases que seguramente lo hemos escuchado también. Sin embargo, tengan en cuenta que un ambiente invalidante no son solamente frases aisladas de vez en cuando, sino que estas frases o esta manera invalidante hacia el niño es constante, ¿sí? Es constante, que es diferente a diferentes frases aisladas, ¿no? Es una manera de invalidar a la persona constantemente. Por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que es una persona que tiene ya vulnerabilidad emocional, es decir, hay cierta sensibilidad emocional, y que cuando expresa sus sentimientos, lo que la familia le responde es: qué dramática eres, tú siempre quieres llamar la atención, ¿no? Siempre haces todo un drama de un montón de cosas. Ese puede ser una respuesta invalidante. También puede ser una respuesta invalidante cuando intento expresar lo que me está pasando y escucho esta frase de que, pero no es para tanto, no es para que llores, no es para que te pongas triste. Mira que nosotros dentro de todo somos una familia donde tienes casa, donde tienes comida, o sea, no le estás pasando tan mal. Hay otras personas que sí la están pasando realmente mal. Esto podría ser también una frase invalidante, ¿no? También estas frases como pareces una niña llorona, un bebé llorón, o de repente el hecho de sacarme una buena nota y mostrárselo a mis familiares y encuentro una respuesta como por ejemplo, bueno, es lo mínimo que esperábamos de ti, ¿no? Tú tienes que dar más. O cuando de repente me caigo jugando y inmediatamente aparece esta frase de no llores, levántate, tú eres fuerte, tú no tienes por qué llorar, más inclusive a los hombres, ¿no? Los hombres no lloran. O todo lo contrario, ¿no? Que es que de repente me caigo, lloro y viene mamá o viene papá con una sensación o con una emoción de mucho miedo e intenta simplemente decirme o adjudicarme su emoción, decirme que estoy muy asustada, decirme que ya no debería salir a jugar. Entonces me lleva a casa, ¿no? Pero sin embargo nadie me preguntó cómo me estaba sintiendo, ¿no? Entonces, la validación emocional más bien tiene que ver con el hecho de que yo valido, yo comprendo cómo te estás sintiendo, ¿sí? Entiendo que todas las emociones son totalmente válidas. Sin embargo, el hecho que valide la emoción no significa que acepte quizás tu conducta. Es decir, yo puedo decirte, entiendo y valido que estés enojada por esta situación. No pasa nada, todos nos enojamos. Yo también puedo enojarme como papá ante diferentes situaciones. Sin embargo, lo que no valido es que levantes la voz o me levantes la voz o me tires algo. ¿Mm? Entonces, ese es un poco el factor importante de crecer en una familia invalidante, que como les dije, no solamente son frases invalidantes aisladas, sino que es constante. El niño o la niña lo recibe de manera constante, ¿no? Entonces vemos vulnerabilidad emocional y ambiente invalidante son dos factores que sumados definitivamente desarrollan una persona con desregulación emocional, ¿no? Cuando hablamos de desregulación emocional, estamos hablando de la dificultad para la persona para manejar sus propias emociones, ¿no? Incluso cuando intenten absolutamente de todo para poder manejar
sus reacciones verbales y no verbales. Es como que la persona no cuenta con herramientas para poder regularse emocionalmente. Por lo tanto, podemos ver que en una persona con desregulación emocional aparece inestabilidad en diferentes áreas de la vida: emocional, relacional, del self, cognitiva y conductual. Cuando hablamos de inestabilidad emocional, estamos hablando de estas frases también invalidantes que se le dicen, ¿no? Como qué intenso eres o qué dramático, eres el fosforito de la familia, el que se prende rápidamente, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen una reactividad emocional, que responden de manera como desajustada a la situación o descontrolada a la situación, ¿no? Se producen cambios rápidos e intensos del estado de ánimo, es decir, hay una fluctuación emocional. Cuando hablamos de inestabilidad de las relaciones, de efectividad interpersonal, estamos hablando de la dificultad que tienen estas personas con desregulación emocional para poder establecer límites, para poder decir no, para poder solicitar algo de manera efectiva, ¿no? Suele haber también mucha idealización de una persona o una devaluación total de una persona. No hay un punto medio. Entonces, por lo tanto, hay dificultad en mis relaciones. En la inestabilidad del self o de la identidad, lo que podemos ver es problemas con respecto a la imagen, problemas con respecto a la identidad sexual también, problemas para algunos pacientes con conductas alimentarias, también sentimientos de vacío crónico, constante. En la inestabilidad cognitiva observamos a pacientes donde aparece esta constante sobrepensar las cosas, suponer las cosas, interpretar, mucha rumiación, distorsión de la realidad, de las situaciones, polarización de las situaciones, o blanco o negro, no hay intermedios, ¿no? En la inestabilidad conductual, lo que vemos es que hay dificultad para aceptar las situaciones que no nos gustan, y por ello muchas veces actuar de manera impulsiva, sin pensar, acciones que son potencialmente dañinas para nosotros, y comportamientos como, por ejemplo, intentos suicidas recurrentes o conductas autolesivas, ¿no? Acuérdense que todo ello sería para poder regular la intensidad emocional, pero en ese momento no tengo las herramientas para poder hacerlo. Bien, ok. Entonces, ahora pasamos un poco al modelo DBT estándar, porque era muy importante previamente explicar un poco esto de la vulnerabilidad emocional, de la desregulación emocional, porque la terapia dialéctica conductual va a abordar todos estos temas. Por ejemplo, el modelo DBT estándar se divide en 4 factores importantes, ¿no? Primero, que va a abordar la terapia individual con el paciente con desregulación emocional, pero a la misma vez va a haber un coaching telefónico. Es decir, cuando el paciente se encuentre en crisis, ¿sí? Entonces el paciente sabe que puede llamar a la terapeuta, y el rol de la terapeuta es acompañarlo a que justamente pueda tomar alguna habilidad que se ha aprendido en el grupo de entrenamiento, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poco acerca del grupo de entrenamiento DBT. Entonces, en el coaching telefónico, el terapeuta va a acompañar a la paciente o al paciente para que pueda utilizar una habilidad efectiva y que no recurra a conductas problemas que no son efectivos, ¿no? En el grupo, perdón.
En el grupo de entrenamiento grupal es el sitio donde vamos a enseñar las habilidades DBT. ¿Se acuerdan que el tema era por qué es importante las habilidades DBT? Bueno, es en este lugar de manera grupal donde se van a enseñar las habilidades de terapia dialéctica conductual. No es una terapia grupal, sino que más bien son clases. Es como más desde el lado psicoeducativo. Se les enseña a los pacientes a adquirir diversas herramientas. Y estas herramientas se van a dar en 4 módulos específicos que dentro de un ratito les voy a explicar cuáles son esos 4 módulos, ¿sí? Y finalmente, el modelo DBT estándar, en el modelo tenemos grupos de supervisión de grupos donde una vez cada tanto tiempo nos sentamos todo el equipo y de manera multidisciplinaria pues observamos al paciente, observamos cómo va en su progreso, ¿sí? En su progreso terapéutico. Ahora sí quiero que me digan si ven la siguiente diapositiva. Me ponen así como un dedito. Sí, Ya, sí se ve. gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí entramos a nuestro tema, ¿sí? Entonces, es el entrenamiento en habilidades DBT, que se da de manera grupal, se divide en 4 módulos. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de estos 4 aspectos de inestabilidad en desregulación emocional que vimos anteriormente? Bueno, para cada uno de estos puntos, de estas áreas de inestabilidad emocional, le corresponde un módulo en el cual vamos a profundizar y a entrenarnos en la terapia grupal. En la inestabilidad cognitiva le corresponde el módulo de habilidades de mindfulness o de conciencia plena. En la inestabilidad en las relaciones interpersonales le corresponde el módulo de habilidades de efectividad interpersonal. En el área de inestabilidad emocional le corresponde el módulo de habilidades de regulación emocional. Y en el área de inestabilidad conductual le corresponde el módulo de habilidades de tolerancia al malestar y aceptación radical. Entonces, veamos. En el módulo de mindfulness, como les comentaba hace un momento, aparece el paciente con esta inestabilidad cognitiva en cuanto a sobrepensar, suponer, interpretar, aparece mucha rumiación, ¿no? Y mucha distorsión también de ciertas situaciones. Entonces, en el módulo de mindfulness, el cual se va a llevar en diferentes sesiones de manera muy lúdica y de manera práctica, vamos a ver de manera grupal diferentes objetivos, ¿no? Que es el de reducir el dolor, la tensión y el estrés, aumentar por sobre todo el control sobre la mente, es decir, el manejo de nuestros pensamientos, promueve el desapego de los pensamientos, imágenes y sensaciones, ¿no? Disminuye la reactividad de los eventos mentales. No se trata de evitar el dolor, esto es muy importante. Constantemente el paciente está tratando de evitar estas emociones intensas, ¿no? Entonces, lo que se le enseña al paciente en este módulo es que puede encontrar una manera nueva de estar con este dolor también, una manera nueva de estar con esas emociones dolorosas, con estas emociones incómodas también, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que es lo que un ejemplo que vemos mucho en las terapias grupales, ¿no? Que es el observar en perspectiva nuestras emociones y nuestros pensamientos, como si estuviéramos parados frente al mar y observáramos que nuestras emociones y nuestros pensamientos son como las olas del mar.
Y a veces esto está muy calmo, pero también a veces las olas pues son muy grandes, ¿sí? Y entonces también los pensamientos y las emociones son bastante intensas, ¿no? Sin embargo, el poder tener esta perspectiva de observación nos permite también tener una claridad de lo que nos está pasando internamente a nivel de pensamiento y a nivel de emoción. Otra cosa sería que yo quiera meterme al mar y zambullirme con todas mis emociones y mis pensamientos y encima intente pararlos. Lo que va a pasar es que, o sea, lo que va a pasar sí o sí es que el mar termine revolcándome. Y encima, cuando intente salir, viene otra ola y otra ola y otra ola más, ¿sí? Entonces mindfulness o conciencia plena tiene que ver con este hecho de desarrollar la observación de la situación tal cual es, ¿sí? El poder diferenciar los hechos, lo que pueden ver mis ojos, lo que pueden escuchar mis oídos, lo que pueden tocar mis manos, lo que pueden escuchar mis oídos, lo que puede saborear mi boca, es decir, esa diferenciación entre el escenario mental y el escenario real, ¿m? Que muchas veces está todo mezclado. Entonces, por lo tanto, puede ser que imaginemos, yo tengo mucha cólera porque me peleé con una amiga y entonces tengo tanta, pero tanta cólera que tengo ganas de empujarla si es que la veo. Sin embargo, el hecho de que lo piense no quiere decir que lo vaya a ejecutar. Puedo pensarlo porque soy un ser pensante, se me pueden ocurrir un montón de cosas en la mente y no pasa nada, son solo pensamientos, son solo emociones. No soy mis emociones ni mis pensamientos. Sin embargo, los pensamientos y las emociones pasan por mi cuerpo. Y así como pasan, también sube la intensidad y también baja la intensidad. Entonces, es muy interesante este módulo de mindfulness porque nos permite observar en perspectiva todo lo que nos está pasando internamente también. Habilidades de regulación emocional. Bueno, este módulo también es muy, bueno, todos los módulos son súper interesantes, pero el módulo de regulación emocional nos va a permitir, ante esta intensidad emocional que aparece, nos va a permitir entender primeramente y nombrar las emociones, nos va a permitir comprender cuáles son las funciones adaptativas y comunicacionales de las emociones, es decir, yo necesito conocer el rol de cada una de estas emociones, porque si no, no voy a poder manejar mi propio estado emocional. Si yo no conozco las emociones, si yo no conozco el rol que tienen, entonces me va a ser muy difícil poder manejar o entrar en este entrenamiento de manejo de mis emociones, ¿sí? Nos va a permitir disminuir la frecuencia de emociones indeseadas también, nos va a permitir disminuir la vulnerabilidad emocional, nos va a permitir reducir el sufrimiento ante emociones dolorosas. Y bueno, en el módulo de habilidades de efectividad interpersonal, lo que podemos observar, como les dije anteriormente, hay una dificultad para poder establecer límites, para poder decir no ante ciertas situaciones e inclusive para poder solicitar cosas, ¿no? Entonces, este módulo nos va a permitir, que es uno de los módulos que más me gusta, nos va a permitir aprender a ser habilidoso logrando aquello que los consultantes quieran y necesiten de los otros, ¿sí? No ponernos en esa situación de terquedad de que lo quiero sí o si no lo quiero, entonces me lleva a tener una conducta problema. No, sino que nos va a permitir aprender a ser habilidosos solicitando lo que queremos de las demás personas.
También nos va a permitir construir relaciones y terminar con aquellas que son destructivas. Es decir, nos van a enseñar desde la psicoeducación a cuáles son esas señales comunicacionales que me permiten acercarme para poder construir una relación. Porque muchas veces lo que sucede, como les mencionaba el ejemplo pasado de Luciana, que Luciana tiene como objetivo tener una buena relación con Raúl, ¿sí? Sin embargo, en lugar de quizás tener una comunicación efectiva y el poder que llegue el fin de semana para poder hablar con él y desde un lugar más tranquilo, desde un lugar más sabio, poder conectar con él y que entre los dos como pareja puedan ver una solución ante el problema. Más bien lo que pasó con Luciana es que hubo obviamente hubo una desregulación emocional en ese momento que la llevó a tener una conducta problema, ¿no? Y eso más bien en lugar de acercarse a construir una buena relación con Raúl, más bien la aleja totalmente de ese objetivo, ¿ya? Por lo tanto, este módulo es muy importante porque nos permite desde la psicoeducación saber qué es lo que me acerca a mis objetivos en mis relaciones y qué es lo que me aleja, como poder observar esas señales comunicacionales. También el caminar por el sendero del medio de las relaciones, es decir, que también la persona pueda conectar con lo que ella quiere, pero también tener en cuenta lo que las otras personas quieren o desean, es decir, llegar a un punto medio, ¿no? Que no haya esa situación extrema también, donde de repente voy del todo o me voy a un extremo a lo que simplemente quiere la persona o simplemente quiero yo, ¿no? Tengo que encontrar un punto medio. Constantemente siempre estamos recalcando en el programa el punto medio de la situación. Y finalmente, las habilidades de tolerancia al malestar, que es el módulo que se da ante el área de inestabilidad conductual, ¿no? Que como dije anteriormente hay una dificultad para aceptar situaciones que no me gustan, no las puedo aceptar, no las puedo tolerar. Entonces este módulo lo que nos va a permitir es percibir el propio ambiente sin querer que sea diferente. Es decir, observar la situación tal cual es, los hechos tal cual son. También este módulo nos permite sobrevivir a las situaciones de crisis sin hacer cosas que empeoren la situación. Nos va a permitir reemplazar el sufrimiento y la sensación de estar estancado por un dolor ordinario, propio, humano, el dolor humano, y la posibilidad de seguir adelante, entendiendo que cuando uno no acepta las situaciones que pueden ser dolorosas, finalmente ello se termina convirtiendo en un dolor crónico, al cual se le llama sufrimiento, ¿no? Entonces, por ello es importante que el paciente pueda aceptar ciertas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, le vamos a enseñar ciertas habilidades para que ese proceso sea muy amable, porque es muy difícil a veces aceptar ciertas situaciones, eh, desde las más simples hasta las más complejas, ¿no? Y finalmente, bueno, ser libre de tener que satisfacer las demandas de los otros o los propios deseos. Se los estoy diciendo de manera muy general porque tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, cada uno de los módulos da para muchas clases. Entonces, ahora sí contestamos a la pregunta, ¿por qué es importante el uso de habilidades DBT en consultantes con desregulación emocional? Bueno, porque el paciente al adquirir habilidades
DBT va a poder responder de manera efectiva a los problemas y evitar conductas desadaptativas como conductas problemas, ¿no? Conductas poco efectivas, ¿no? Va a poder responder, va a poder adquirir estas herramientas que le van a permitir acercarse a sus objetivos y no más bien desviarse de sus objetivos, ¿no? Le va a permitir al paciente experimentar una variedad de emociones sin la necesidad de actuar en base a estas. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento? Yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, sin embargo, aparecen por mí, aparecen por mi cuerpo y lo siento en mi cuerpo, sin embargo, no puedo actuar en base a mis emociones. Es necesario parar, observar lo que estoy pensando, o observar lo que estoy sintiendo, parar por un momento, observar también el impulso que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, este ejemplo que les puse anteriormente, ¿no? Tengo mucha cólera ante mi amiga y tengo ganas de empujarla. Entonces, también permitirme observar ese impulso. ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Bueno, lo siento en el pecho, ¿ok? Y a ver, ¿y qué pasaría si es que yo me encuentro con mi amiga y le empujo? ¿Cuáles serían los pros y los contras de esto? ¿Eso me acerca a mi objetivo? ¿Me aleja de mi objetivo? ¿Sí? Como un stop antes de realizar la conducta problema, ¿sí? Antes de realizar una conducta poco efectiva. Me va a permitir, le va a permitir al paciente manejar sus relaciones con los diferentes ambientes en los que interactúa, también en el módulo de efectividad interpersonal, ¿no? En la familia, con la pareja, con los amigos, etcétera, etcétera. Le va a permitir al paciente identificar los factores que mantienen patrones de comportamientos problemáticos e inhiben respuestas más efectivas, ¿no? Le va a permitir al paciente aprender nuevas maneras de pensar, de sentir y de actuar que aumentan sus probabilidades de alcanzar sus metas, ¿sí? Le va a permitir acercarse a sus objetivos y no desviarse de sus objetivos. Y finalmente va a permitir que el paciente pueda aumentar la adquisición de habilidades, es decir, me imagino las habilidades como una mochilita que yo tengo donde tengo muchas herramientas. Mientras más herramientas tengo, mucho mejor. Entonces, en la terapia grupal o en el entrenamiento grupal de habilidades DBT, estas herramientas se van a ir fortaleciendo a medida que el paciente lo va poniendo en práctica, ¿sí? Sin embargo, el objetivo del programa es que no solamente lo pongan en práctica dentro del entrenamiento DBT grupal, sino que las personas puedan finalmente generalizarlo, es decir, que lleven todas estas herramientas o que se lleven esa mochilita a todos los lugares, al ambiente familiar, al laboral, a la universidad, absolutamente a todo, ¿sí? Y bueno, generalizarlo. Así que, bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, aunque creo que ya estamos con la hora. No sé si hay alguna pregunta que tengan como para poder finalizar. Buen día, una consulta. Este Sí, tipo de intervención en caso de autolesiones, ¿hay eficacia, efectividad en adolescentes? Estamos hablando sí, específicamente en el caso de cutting.
Sí, por supuesto que sí. Como les comentaba anteriormente, la evidencia científica respalda a esta terapia dialéctica conductual, ¿no? Nosotros trabajamos con muchos adolescentes, pero también con adultos, y definitivamente vemos que es muy efectivo, especialmente en la primera etapa, cuando entra el adolescente o la persona adulta con muchas conductas autolesivas, ¿no? Entonces, sí, sí, es bastante efectivo también, ¿no? Es bastante efectivo. Eh, una pregunta. Me imagino que estas conductas en adultos como que ya están más fijadas y, y a veces no es solamente la autolesión, sino la agresividad hacia afuera, ¿no? ¿Cómo manejar esto? Ujú, ujú. Sí, claro, como te comentaba, al menos dentro del programa que tenemos un programa específico para adolescentes, pero también para adultos, ¿no? Y bueno, con las personas adultas se maneja un poco el mismo formato, pero a lo que le hago hincapié en todo este programa es a la terapia grupal DBT, en el entrenamiento DBT. Justamente ahí es donde nosotros le podemos psicoeducar a las personas para que puedan adquirir diferentes herramientas, ¿no? Creo que es algo pues bastante completo y muy interesante para los pacientes porque no es una terapia grupal. Por lo tanto, como es más psicoeducativo, hay más aceptación de los pacientes. Mm. ¿Mm? Y entonces sí vemos que al tener mucho mayor herramientas, porque es como que el paciente aprende las herramientas y después en la terapia individual lo que hace el terapeuta individual es reforzar y generalizar esas herramientas a cuestiones específicas, ¿no? En sus relaciones, si hay mucha agresividad, etcétera, pero ya como que lo va orientando a algo un poco más específico, ¿sí? Pero para mí es muy clave este grupo donde yo vengo una vez a la semana, me siento 2 horas y media y recibo la información y lo voy compartiendo con mis compañeros, ¿no? Es bastante efectivo justamente mm, para lo que estabas mencionando, ¿no? Sí. Mm, Mercedes Soto. Hola, buenos días, Pamela. Sí, buenos Tu días. exposición fue muy enriquecedora, muy interesante y también, bueno, las habilidades de BT sirven bastante para los pacientes que tienen un descontrol en sus conductas y emociones. Pero ¿cómo saber si es que un paciente necesita la terapia DBT estándar o eh, hay pacientes, por ejemplo, que tienen conductas problema pero no se van hacia el descontrol, sino son sobrecontroladas? Entonces, ¿cómo saber qué, cuál de las dos elegir? Si DBT, si las habilidades DBT o la otra que es la RO. RODT. Sí. Ujú, ujú. Bueno, primero, previamente tiene que pasar por una evaluación psiquiátrica, ¿no? Y si el psiquiatra observa que hay muchos más rasgos de sobrecontrol, definitivamente lo más adecuado sería pues radicalmente abierto, ¿no? Que es como este tipo de intervención, ¿no? RO. Que funciona muy bien también para los pacientes con muchos rasgos de sobrecontrol, ¿no? Pero eh, contestando un poco a tu pregunta, es en la evaluación, ¿sí? En la evaluación psiquiátrica. Y más bien, la terapia dialéctica conductual está un poco más orientado a la desregulación emocional, ¿no? Eh, pero más orientado al descontrol, no al sobrecontrol en sí. Mm. Tania, sí. Hola, hola Pamela, buen día. Muy interesante tu charla y de verdad te agradezco enormemente
yo soy mamá y me ayudas, me has dado unos tips para poder entender mejor a mi hijo, ¿no? En esta medida yo quisiera hacerte una consulta. Dentro de los síntomas que presenta mi hijo es un hecho de aislarse, ¿no? De no querer sociabilizar, el miedo a salir. Entonces, yo no sé si será posible a través de este programa poder ir controlando los miedos y los temores que él tiene, ¿no? De poder salir y enfrentar situaciones difíciles. ¿Y cómo yo me puedo inscribir a este programa, al programa que nos acabas de hacer referencia? Mm. Bueno, Danila, como le decía un poco a Mercedes, primero tiene que pasar por una evaluación, ¿sí? Y también realizamos así, evaluaciones en el centro, así que primero tendría que pasar por una evaluación para que observen qué cosa es lo que presenta tu hijo, ¿no? Porque también no todos están aptos para poder entrar dentro de un programa de terapia dialéctica conductual que es específico para personas con desregulación emocional. Entonces, sí, te aconsejaría que primero pase por un proceso de evaluación y después vemos qué es lo más conveniente. Bueno, listo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más, una última pregunta y cerramos. Muchas gracias. Gracias, Danila. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Espero que esta charla haya, bueno, disipado quizás algunas dudas. Ha sido muy breve, la verdad. He tratado de resumir un poco todo, pero espero que dentro de todo haya sido clara, haya clarificado ciertos puntos. Así que, bueno, muchas gracias.